Amén. Quería leer esta cita del libro Maranata 173, donde habla de cómo al final de los tiempos habrá un verdadero reavivamiento y un falso reavivamiento. El falso reavivamiento será numeroso, el verdadero reavivamiento será escaso. No queremos que parezca que no queremos que la gente ore junta o que no se deban hacer esfuerzos para que la gente ore. Es que si realmente tomamos al enemigo en serio, considerando el nivel de sofisticación con el que estamos lidiando, es que usará cosas como la oración para hacernos transigir en la doctrina. Ahora, ¿cómo dirías que eso se relaciona de manera más general con esa tercera iglesia que vamos a ver después de este video? También hubo mucho compromiso en esa iglesia. Sí, la iglesia anterior, quiero decir, todas estas iglesias son de alguna manera, lo que vino antes tiene mucho que ver con lo que viene después. Así que la iglesia anterior que vimos fue Esmirna, así que había una iglesia allí que fue fiel incluso hasta la muerte y la persecución, pero había entre ellos aquellos que decían ser cristianos, que decían ser judíos, pero no lo eran, estaban transigiendo y estaban haciendo eso. Cuando llegas a Pérgamo ahora es como si comenzara a infiltrarse más en la iglesia porque ahora la persecución ha cesado y ahora todos son libres y los estándares como que bajaron en cierto sentido. Entonces sí, cuando vemos que formamos parte del mundo y nos dejamos llevar por las cosas y movimientos populares, este es un lugar donde los fieles de la Biblia a veces se dejan llevar porque parece muy popular y parece muy bueno, pero hay un compromiso a lo que es la verdad. Sí, para eso leamos la página 173 del libro Maranata. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Ella comienza citando las escrituras, 2 de Tesalonicenses 2, 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que en la segunda venida esto sucederá. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hablamos de milagros que van a suceder en las iglesias protestantes en Estados Unidos. Estos son algunos de esos versículos que analizamos para ayudarnos a extrapolar que eso sucederá en el futuro. Continúa, el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses señala la obra especial de Satanás en el espiritismo. Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses señala la especial influencia de Satanás en el espiritismo. ¿Puedes definir brevemente el espiritismo según la definición bíblica? Es la obra de demonios, es la obra de ángeles caídos entre bastidores, ya sea fingiendo ser muertos o provocando sucesos que parecen milagrosos, pero que no provienen de Dios. Todo lo que tenga que ver con la obra de demonios en la vida es espiritismo. Sí, y vemos que mucho en torno a la inmortalidad del alma con los seres queridos fallecidos es casi la forma más fácil de influir en la mente de la gente, ya que sabemos que los muertos duermen hasta la resurrección. Entonces ella dice, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo. A eso apunta el capítulo de Tesalonicenses 2, Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Así que ella lo dice, esto no se trata del tiempo de Pablo. Pablo dice que antes de que Cristo venga, antes de que destruya con el resplandor de su venida, Satanás hará esto. Así que este es un mensaje para nuestro tiempo. Segunda de Tesalonicenses, hablando de la segunda venida de Cristo, declara que será después de la obra de Satanás con todo poder, señales y prodigios engañosos. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento. Así que aquí está el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Pienso en reformadores valdenses, ese tipo de pensamiento, cual no se había visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esa es la lluvia tardía. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Así que ahí mismo alude al hecho de que esto apunta al registro bíblico, alude al hecho de que estará en las iglesias cristianas. Parecerá que la bendición especial de Dios se derrama. No estamos mirando en otras partes del mundo ni en otros lugares, estamos mirando donde la luz de Dios se mantuvo por última vez, que fue en la Reforma Protestante. Así que parecerá que estas cosas han venido de las iglesias protestantes. Si analizas un poco más el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, lees del versículo 10 hasta el 12. Justo después de las señales y poderes engañosos y todas las señales y prodigios engañosos, tienes que perecen porque no recibieron el amor de la verdad.
Y descubres que es porque prefieren creer la mentira. Y eso es realmente lo que es la falsificación. Es algo así como hay señales de poder y prodigios engañosos, pero si amas la verdad, no serás engañado, pero eres engañado porque prefieres la mentira a la verdad. Y así es como viendo el falso reavivamiento versus el verdadero, viendo lo que está sucediendo en Pérgamo históricamente y aplicándose en el antitipo y la verdad presente. Eso es más o menos con lo que estamos lidiando. Una elección entre el hombre y Dios. Y creo que es algo increíblemente importante que la gente entienda, es que hay un movimiento falso, un falso movimiento del Espíritu Santo que obtendrá a la mayoría, no a la minoría. Y fue dicho, como ella dice aquí, traerá a la gente bajo este control engañoso porque piensan que la bendición especial de Dios está siendo derramada. Y luego justo después de eso continúa. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. A menudo les he preguntado a quienes entienden mucho de la profecía bíblica cuál es el mecanismo que nos impulsa a lograr que un judío y un musulmán se conviertan al cristianismo, o al menos que consideren la posibilidad de hacerlo. Y creo que de eso se trata, es cuando surge este movimiento falso que empiezan a aparecer milagros o lo que parecían milagros a través del espiritismo en estas iglesias. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Así que en última instancia se trata de una entidad con apariencia cristiana. Eso es lo más peligroso para el mundo. Por lo tanto, no estamos condenando ni juzgando a nadie, simplemente señalamos cualquier intento de crear movimientos globales para que el país parezca cristiano. Ahora, queremos que todos elijan a Jesucristo por su propia voluntad, pero solo estamos señalando lo que advierte la Biblia y tratando de mostrar a la gente cómo eso está sucediendo ahora mismo. Muchos de nuestros episodios últimamente se han centrado en la parte del Apocalipsis 13, donde habla de la segunda bestia que se levanta y tiene todo el poder de la primera bestia. Así que ves el dominio del poder estadounidense proyectando su fuerza por toda la tierra. Ese es un componente importante de la profecía en la segunda mitad de Apocalipsis 13. Pero como mencionaste, también habrá un falso reavivamiento que viene con eso. Ahí es donde también tienes el fuego que desciende del cielo. Entonces, cuando vemos estas cosas con la proyección de fuerza por todo el mundo, remodelando el orden mundial en una nueva forma, el Club de Roma, también verás que viene con eso un falso reavivamiento que va a ser muy poderoso. Eso está comenzando a unir a ese mundo con su poder para que todos sigan a la bestia. Y eso nos lleva de nuevo a la marca de la bestia, que también está en Apocalipsis 13. Y nos pide que nos unamos a pesar de nuestras diferencias. No importa si crees en esta versión del estado de los muertos o en el día que adores, ni si yo creo que Israel es el pueblo elegido de Dios. No importa cuál sea tu doctrina, unámonos y oremos. Y en cierto modo es verdad, no debemos rechazarnos unos a otros solo porque tengamos doctrinas diferentes, pero debemos dejar que la Biblia sea la norma y debemos razonar juntos. Y si entramos ahí estudiando y analizando juntos y no hay armonía en esto, entonces no podemos decir, bueno, voy a comprometer mis principios solo para unirnos a un esfuerzo global o nacional para unificarnos en oración y hacer de este país un país cristiano. Bueno, solo podemos hacer eso si vamos a actuar de acuerdo con la palabra de Dios, y nunca se puede hacer a nivel nacional o político, debe hacerse a nivel individual, en el corazón y con el Espíritu de Cristo, que jamás abogaría por amplios movimientos de oración para salvar un país. Esa no es la forma en que la Biblia plantea lo que el pueblo de Dios debe hacer. Y Matt, quiero intervenir y añadir algo. Estabas hablando de ese falso reavivamiento hace un rato y me recordó la historia de Caín y Abel. Y sabemos que la historia se repetirá al final. Y si miras la historia de Caín y Abel, Caín el asesino era hermano de Abel y era alguien que parecía cristiano. Afirmaba adorar al Dios verdadero, pero no lo hacía de la manera que Dios quería. Y creo que al final de los tiempos será exactamente la misma situación. Nuestros enemigos no serán los musulmanes ni los budistas. Van a ser cristianos que afirman servir al Dios verdadero, pero no lo hacen de la manera que Él les ha pedido. Sí, ese es un punto interesante, ¿verdad? Porque aquí Él sigue ofreciendo un sacrificio, pero es un sacrificio diferente. No es que haya rechazado a Dios, sino que era su versión de lo que Él quería que fuera en lugar de lo que Dios prescribió. Y eso suele ser lo más difícil cuando uno llega a una relación con Dios en la Biblia, dejar de lado todo lo que pensabas o querías pensar que eran las cosas y simplemente dejar que sean como Dios las ha dispuesto. Y eso nos pone a todos cara a cara con desafíos mientras Dios obra en cada uno de nosotros. Pero nunca podríamos disminuir el estándar ni cambiarlo de lo que dice la palabra de Dios.
Así que cuando señalamos este GAP 26, no es para condenarlos, es para demostrar que cualquier movimiento que veamos que afirma que va a salvar el país unificándose en oración, vemos que eso se extiende al gobierno porque vemos que este GAP 26 llega a los pasillos de la legislación y tenemos algunas imágenes dentro de eso. Y eso es más a lo que apuntamos, es cuando se está infiltrando en el lado político de las cosas. Y verás que incluso algunos cristianos están hablando en contra de esto, viendo la escritura en la pared, lo que la historia ha demostrado que es una mala combinación cuando fusionas la iglesia y el Estado. Es un evangelio falso que necesita apoyo del Estado. Sí, ese es un gran punto que mencionaste ahí, porque el Estado siempre necesita usar su fuerza para sostener una religión falsa mientras intenta aplastar la verdadera. La verdadera no tiene el apoyo del Estado, pero prospera porque es verdadera y es el Espíritu de Dios el que la sostiene. Así que ese es un punto muy interesante que acabas de mencionar al final y creo que es algo que todos deberíamos tener en cuenta cuando se aboga porque el Estado promueva la ideología cristiana. Dios no necesita el Estado para hacerlo. Él puede hacerlo incluso cuando el Estado intenta aplastar la ideología. Sí, esto nos lleva a la Biblia donde Cristo dice que mi reino no es de esta tierra, de lo contrario mis siervos lucharían. Entonces los reinos del mundo son Satanás. Cuando se los ofreció a Cristo en la colina o en la montaña en los 40 días de tentación en el desierto, estos son todos mis reinos. Puedes tenerlos si te inclinas y me adoras. Entonces tienen la falsa adoración. Pueden tener lo que quieran de esta tierra y los reinos de la tierra van a luchar contra la verdad y a apuntar a lo falso porque los reinos de la tierra son básicamente mi reino no es de esta tierra. Sí, tiene perfecto sentido y aplasta por completo cualquier idea de por qué alguien querría unir a la iglesia y el Estado pensando que eso terminaría en algo piadoso. De lo contrario, Dios probablemente lo había hecho en el pasado. Entonces comencemos. Somos sus anfitriones, soy el pastor Ali Clark. Y yo soy Maddie. En los próximos minutos escucharás 5 maneras claras en las que puedes ayudar a que nazca este movimiento de Dios. Mira el video completo o ve directamente el rol que te conmueve, pero empecemos. Sin el equipo de oración no hay revivimiento. Contigo, Estados Unidos será salvado. Los fundadores de Estados Unidos se arrodillaron en oración para buscar la guía de Dios. Hoy nuestra nación necesita esa misma dependencia de Él. ¿Qué pasaría si miles de iglesias y grupos en hogares de todos los estados se unieran en oración? Eso es GAP 26, el gran revivimiento de oración estadounidense del 1 al 4 de marzo de 2026. Un momento poderoso de oración, adoración y ayuno colectivos para encender la esperanza, la sanación y la transformación. Es fácil unirse, no se requiere viajar. Organiza un grupo localmente, reúnete en tu iglesia o involúcrate como pastor, equipo de redes sociales, equipo de oración o voluntario de alcance comunitario. Tu voz importa, juntos estamos intercediendo por la renovación espiritual. Sé parte de este movimiento histórico. Regístrate hoy en gapevent.org e invita a tu iglesia. El reavivamiento comienza con nosotros. Oye, ¿y si estudiantes de secundaria y universidad como nosotros provocaron un verdadero reavivamiento en todo Estados Unidos? Eso es GAP 26, el movimiento de nuestra generación de oración audaz y fe real. Del 1 al 4 de marzo de 2026, estudiantes, grupos juveniles, campus e iglesias se unen en oración en todo el país. Pero el 2 de marzo, ese es nuestro día, Día de la Juventud, tu música, tus historias, tu vibra, alabanzas que llegan a mensajes profundos y poderosos de la palabra de Dios y espacio para que lideres, compartas y veas amigos de Jesús. No necesitas ser perfecto, solo real, preséntate, ora con tu grupo, invita a sus amigos. Sé parte de miles de estudiantes que le piden a Dios que actúe en nuestras escuelas, dormitorios, familias y nación. Esto no es solo un evento, somos nosotros diciendo sí a Jesús. Si quieres ver este video completo, dale clic aquí. O si quieres ver otro tipo de video, mira este también. Si te gusta este tipo de contenido y este canal, dale like, comparte y síguenos si aún no lo haces. Jesucristo viene pronto y tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga.